Hola, buenos días. Mi equipo está conformado por Mariel y Jacob Nazar y su servidora. Nosotros hablaremos sobre el marxismo y el capitalismo. Cabe destacar que nuestra postura es neutral ante este tema. Consideramos que gracias a esta teoría se pudo conocer otra perspectiva de vida y queramos o no, consideramos que cualquier paso en la humanidad ha sido, es y será clave para estar y llegar a donde estamos hoy, en día como seres. Aunque claro, como todo en este mundo tiene sus puntos negativos y positivos. En ese caso, la teoría marxista tiene algunas conclusiones, decisiones y aportaciones dudosas, o al menos curiosas, pero ya lo veremos más adelante. Primero que nada, tengamos claro en qué consistía el marxismo, y es que es algo bastante importante y es el núcleo de toda esta teoría. El marxismo tuvo como bases el pensar y la postura de que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejan los medios de producción. Esto llevando a que exista una sociedad sin clases, evitando con esto en la minoría aceptarse los medios de producción para explotar a la mayoría, creando un tipo de igualdad. La época histórica donde se sitúa el marxismo a su máximo esplendor fue a mediados del siglo XX, aunque tuvo sus inicios al mediados del siglo XIX y ganó relevancia a finales del siglo XIX. La definición de esa estructura social que le dio su representante más importante, Karl Marx, y en su visión, la estructura de toda la sociedad está constituida por niveles e instancias articuladas por una determinación específica, la infraestructura o base económica, unidad de fuerzas productivas, y la de su superestructura, que comprende dos niveles o instancias, la jurídica y política, el derecho y el Estado, y la ideología, las distintas ideologías religiosa, moral, jurídica, política, etcétera. Muchas gracias, Carla. Y pasemos a hablar sobre los acontecimientos sociales, culturales, políticos y económicos. Vamos a empezar con los sociales. Lo más importante que remarcó el marxismo fue el materialismo histórico, un acontecimiento social muy grande, una metodología más que nada que intentó o ayudó a comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Según ella, la historia es empujada hacia adelante por las tensiones entre las clases, por hacerse con el control de los medios de producción. Así, a cada cambio importante del modo de producción le correspondía un cambio sustancial en la historia. Y bueno, todo esto tiene también que ver con antecedentes filosóficos del marxismo, que son obras importantes de dos personas, obras de Feuerbach y de Hegel, no de Friedrich Engels ni de Karl Marx. Son como personas que aportaron para que Karl Marx y Friedrich Engels pudieran crear más estructurar mejor ahora sí que su teoría marxista. Pasemos a un acontecimiento cultural. Un acontecimiento cultural muy importante fue en la década de 1950, en donde un filósofo marxista llamado Mises afirmaba que muchos pensadores argumentaban que la justicia era el valor principal a perseguir. Y bueno, eso plantea la eterna cuestión de cómo puede definirse y medirse la justicia, ¿no? Por ese complejo debate no es importante con respecto al problema del marxismo cultural en ese entonces, ya que había muchas desigualdades y muchos problemas en comunicación entre lo que sería correcto y no correcto entre las sociedades. Pasemos pues a los acontecimientos políticos, en donde nace la noción de ideología. Este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a las clases dominadas en su sitio. Y bueno, en El Capital, que es una obra, un escrito de Karl Marx, explica que opera como un fetichismo de la mercancía que mantiene a las clases trabajadoras consumiendo. Y básicamente es un ciclo sin fin, un ciclo donde las personas beneficiadas son aquellas que están por encima de los trabajadores. Y eso es algo que básicamente lo verán después. El marxismo se basa en eso, básicamente en hacer una postura en donde los trabajos y los trabajadores tienen que tener algo más, que no solamente están para estar por debajo de las personas que apoyan al capitalismo, ¿no? Pasando
Un dato interesante, para finalizar, cabe mencionar que los regímenes marxistas de diversas índoles, ya saben, el leninismo de Lenin, un dictador muy conocido, el maoísmo y el juche, que surgieron pues alrededor del siglo XX, tuvieron un objetivo de establecer una sociedad sin clases sociales, más igualitaria y más próspera, pero sin embargo fracasaron en su intento de brindar a sus ciudadanos un mayor nivel de felicidad y desarrollo. Y bueno, esos serían los acontecimientos importantes. Pasamos al acontecimiento económico, que ya se explicará después, pero es uno muy importante, que es el capitalismo, con mi compañera May. Bueno, ahora pasando al capitalismo, este acontecimiento o movimiento económico surgió de una revolución social histórica de trascendencia universal, de la cual la revolución política de 1789 solo constituye un episodio, y habrá de ver su fin mediante una revolución social liderada por el proletariado en ciernes. Para esto pongamos algunos ejemplos de cómo el capitalismo ha influido en nuestro mundo actual. Entre estos, tenemos que impulsó las revoluciones industriales, tecnológicas y verdes. Remodeló el mundo natural y transformó el papel del Estado en relación con la sociedad. También sacó a innumerables personas de la pobreza durante los últimos 2 siglos, aumentando significativamente el nivel de vida y llevó al desarrollo de innovaciones que mejoraron radicalmente el bienestar humano y además le hizo posible al ser humano el poder ir a la luna. Finalmente llegamos a la conclusión de que después de repasar algunos de los puntos más importantes del marxismo, y digo algunos porque este es un tema demasiado extenso y complejo, con muchos datos interesantes, consideramos que hemos podido resumir y nutrir con lo mejor del marxismo a este ensayo. Y bien, tenemos que decir que fue un movimiento que sin duda alguna cambió la perspectiva económica, política y social, ya que cambió de igual forma la cultural. Sin embargo, aquí consideramos que sus puntos fuertes fueron esas 3 índoles. El marxismo tuvo sus puntos positivos, como el demandar y el decir que los trabajadores merecen algo mejor, retando y afrontando a un sistema continuista para aportar un poco de luz a las personas que eran explotadas, dejando caer todo el peso y decisiones a la sociedad, dándoles un poco más de control y sentimiento de productividad. Aunque por el otro lado, también debido a la creación del marxismo, varias ramas como el leninismo surgieron y ya sabemos que son posturas que trastornaron la meta o el punto del marxismo, llevando casi siempre al extremo todo. Y sí, entre esos extremos está la represión social y demás acontecimientos que son bastante terroríficos y fuertes. Entonces, al final sí fue algo necesario el marxismo para la evolución humana, para poder comprender aún más la vida y lo que hacemos con ella, aunque en el camino se haya desviado un poco su postura. Muchas gracias. Muchas gracias.